Estamos en comunicación desde Decime Algo Lindo con Jorge Tayana, ex ¡Apa, canciller, apa, ex senador, apa! ex ministro de Defensa. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien por ahí? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola Bárbaro, Jorge. Jorge. Un gusto, bueno, tenerte por acá en este programa desde No, Córdoba. gracias a ustedes. Bueno, justo hoy estamos hablando en comunicación con vos en un día especial, no solo por las elecciones en Estados Unidos, sino porque hace ya varios años se le decía no al ALCA, donde vos participaste. Exacto. ¿Qué reflexión tenés sobre lo que ha pasado, ¿no?, en el transcurso de ese tiempo? Han pasado varias cosas, ciertamente. Pero bueno, hoy se cumplen 19 años del no al ALCA. Eh, el no al ALCA creo que hay que ponerlo en un esquema en donde, salidos de la Guerra Fría, se plantea el mundo unipolar en ese momento. En el 2003, estamos en plena unipolaridad norteamericana. Ese año, Estados Unidos, que cuando sube Néstor, en el 2003, que sube Lula, invade Irak, mintiéndole a Naciones Unidas, ¿se acuerdan? Diciendo que Irak tiene armas de destrucción masiva. Y está el proceso del ALCA. El proceso del ALCA es un acuerdo de libre comercio de las Américas, que en realidad puso en marcha, había pensado Bush, y Bush padre, y puso en marcha Clinton en el 94 con una primera reunión en Miami. ¿Qué quería el ALCA? El ALCA decía, bueno, se acabó la Guerra Fría, hay que unirse en grandes bloques, viene la globalización, y la globalización hay que enfrentarla aportando, haciendo la apertura, que es lo que ellos decían del consenso de Washington, pero también haciendo bloques regionales. Entonces Estados Unidos decía, hagan un bloque regional con nosotros a la cabeza y eso será, o sea, de Alaska, Tierra del Fuego, todos vienen detrás nuestro. Y entonces ellos, los más poderosos, nos llevaban a la globalización. Nosotros, con Néstor, con Cristina, no coincidíamos con esa visión, por varias razones. Primero, por una razón histórica de Argentina. Argentina históricamente se ve opuesto a subordinarse a Estados Unidos, pero no es que es una cosa ni del peronismo, ni siquiera del radicalismo. Es una cosa de Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana en la primera conferencia panamericana de Washington, 1889, 1890, que duró varios meses, en donde Estados Unidos propone una coordinación monetaria alrededor del dólar, actualiza la doctrina de Monroe de América para los americanos y dice, hagamos una cosa así. Y hay un discurso famoso de Sáenz Peña que se niega a aceptar eso y responde, y es la cabeza de la oposición, y hace fracasar esa propuesta diciendo América para la humanidad. Eso es famoso, lo hizo Sáenz Peña, que después se hizo más conocido por la ley de voto secreto y universal. Es decir, Argentina siempre se opuso a una integración o a una coordinación subordinada de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra economía entonces y hoy es una economía que es competitiva con Estados Unidos. Y por esa razón, en la reunión del ALCA hacia el 2005, claramente los 4 países del Mercosur, por razones muy claras de tipo económico-comercial, se opusieron a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Porque los 4 países del Mercosur somos grandes exportadores de granos. Y Estados Unidos es un gran exportador de granos y por lo tanto, si no subordinaba, nos iba a liquidar. Al tiempo que si abríamos nuestros aranceles industriales, nos íbamos a quedar sin industria, porque te imaginas la diferencia entre Estados Unidos y el Mercosur. Así que los 4 del Mercosur, más Venezuela, que por otras razones, un poco por el petróleo y otras por razones más ideológicas de indiferencia, fuimos los 5 países que en la cumbre de Mar del Plata dijimos no al ALCA. Y en eso no solo era porque era una mala alianza desde el punto de vista comercial, sino porque con Néstor teníamos claro una cosa que en ese momento no se veía tan clara y que ahora sí está muy clara. ¿Cuál era esa cosa? Bueno, esa cosa es que ese mundo unipolar que encabezaba Estados Unidos
era solo un momento, que ese mundo con los años iba a ser un mundo cada vez más multipolar, es decir, que no íbamos a tener un gran poder hegemónico para siempre y todos subordinados teníamos que arreglar con él, sino que por el contrario iba a verse un mundo más parecido a lo que fue el mundo del siglo XIX o a lo que fue hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, un mundo con varios poderes, ninguno completamente dominante, en crecimiento, en tensiones, con guerras entre ellos, y nosotros pensamos que a la Argentina le convenía ese mundo y estar libre para buscar lo que sería un no alineamiento activo, digamos, así lo llamamos, que sería la actualización de la tercera posición, de buscar lo mejor en cada oportunidad de negociación, pero no atarse a ninguno. Y esa visión de que se pasaba de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que es un proceso paulatino, que el dinamismo económico pasaba del Atlántico hacia el Pacífico y hacia el este del Pacífico, hacia el este de Asia, era una visión correcta. Y creo que por eso es reivindicable lo que se hizo en ese momento. No solo no subordinarse, sino pensar qué mundo iba a venir y estar preparados para ese mundo. Hoy, obviamente, con el gobierno de Milei se está desaprovechando todo eso, pero bueno, esas son etapas que se dan en los procesos y que no modifica cuál es el rumbo correcto que tiene que tener la Argentina, que es apostar a ese mundo multilateral que ya se ve y apostar a consolidarse, porque eso nos da más capacidad de negociación a un país mediano y que está en el extremo del mundo. Que queríamos consultar con respecto a las elecciones de Estados Unidos y la posición. Bueno, ayer Milei en una entrevista decía que nosotros íbamos a estar, que su posición era que Argentina iba a estar alineada a Israel y a Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener esta posición y cuál crees que sería la diferencia principal entre Kamala Harris y Trump desde nuestra posición, en cómo nos afectaría, digamos? Bueno, primero cuestiono la idea de que hay que estar subordinado a Estados Unidos e Israel, porque uno es un país muy poderoso, el otro es un país que tiene mucho cuestionamiento y mucho aislamiento. La verdad que la política de subordinarse a Estados Unidos e Israel es una política que nos aísla del mundo en general, nos aísla de todos los países del sur global, nos aísla de la mayoría de los países de América Latina, nos aísla de los países de África, que en general muchos son musulmanes, islámicos, nos aísla esta posición de todos los países que tienen alguna reivindicación territorial o que tienen zonas ocupadas, o sea, en la propia Argentina, claro. Cuando apoya la ocupación israelí de los territorios palestinos, se hace una herida a sí misma, porque Argentina tiene que reivindicar la lucha contra la usurpación de las tierras y contra la ocupación de potencias extranjeras, que es lo que hace el Reino Unido en Malvinas. O sea, ahí estamos tirándonos barro, por no decir otra palabra, encima, estamos debilitando nuestra posición, generando antecedentes políticos, diplomáticos, y al mismo tiempo estamos perdiendo aliados. Porque entre que estamos en contra del cambio climático, entonces, ¿cuántos países son isleños? Están los 15 del Caribe, están como 30 más en Asia-Pacífico, y hay como 50 países que ya nos odian, porque al negar el cambio climático esas islas se van a hundir cuando sube el mar y tienen muchos problemas. Nos odian todos los países del Sahel y de las zonas que se van desertificando en África y que también entonces sienten que nosotros apostamos a los poderosos. Es decir, es una capacidad de ganarse enemigos o sobre todo perder aliados que nos afecta, que nos aísla, porque nosotros necesitamos del mundo y necesitamos que el mundo nos apoye para Malvinas, pero no solo para Malvinas, para el Atlántico Sur, para hacer efectiva toda la extensión de nuestra plataforma continental sobre la que hemos recibido derecho, para hacer valer nuestros derechos sobre las islas y sobre la Antártida, que es un tratado que va
a terminar en el 48 y que no sabemos si se va a renovar o no, y que nosotros tenemos un reclamo de soberanía. Es decir, estamos cerca, es uno de los pocos países bicontinentales, es el octavo país, así como estamos. Somos el octavo país en territorio del mundo, eso tenemos noción, nosotros no tenemos noción. Y estamos en una zona que es paulatinamente más estratégica ahora que antes. Entonces, subordinarse a Estados Unidos y a Israel es un error estratégico. Ese es un error estratégico sin duda, porque está demostrado, Estados Unidos no nos ayuda en lo importante porque compite con nosotros. No quiere nuestro desarrollo industrial, no quiere, no nos abre camino en el comercio, no nos impide y nos pone muchísimas restricciones a las compras argentinas porque sienten que compiten con ellos, la pelea de los limones, la pelea de la carne, todo es pelea con ellos porque no quieren, porque son proteccionistas. Bueno, eso es una cuestión de por qué es cerrada la estrategia Milei. Es profundamente equivocada, en dos sentidos. No solo porque nos subordina a dos países y nos aleja, por ejemplo, de los BRICS, donde nos ofrecieron entrar y nosotros rechazamos. Y ahí no solo hay otros países, sino que hay ya 30 que son los que quieren entrar y están cerca, sino que además ahí hay créditos, hay un banco que se está formando, que tiene menos restricciones que el sistema armado en Bretton Woods con el fondo y con el Banco Mundial por Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, hay una serie de cosas que dejamos. Pero además, la contrapartida de eso es que hemos abandonado, y más que abandonado, militamos en contra de la integración regional, que es el otro requisito. En un mundo globalizado, pero que en pedazos se desglobaliza, lo que existe simultáneamente es globalización que avanza, por ejemplo, en lo financiero, pero globalización que retrocede, por ejemplo, en la producción y en parte del comercio, con todo esto del reshoring y del nearshoring que proclama Estados Unidos para desconectarse un poco de la dependencia que tienen con China. En cuanto a las elecciones, bueno, yo no creo que haya gran diferencia en la política exterior de Estados Unidos hacia Argentina en el caso de que ganen los demócratas o que ganen los republicanos. Los republicanos tradicionalmente son un poco más aislacionistas, es decir, miran más hacia adentro, están más preocupados por cierta producción industrial nacional, mientras que los demócratas, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, han pasado a ser más expresión del mundo financiero y de Wall Street, ¿no? Eso es un cambio que se ve claro a partir del gobierno de Clinton. Desde el punto de vista de las posiciones ideológicas más liberales, más a favor de los derechos individuales, indudablemente los demócratas son más abiertos y por lo tanto más similares a buena parte del pensamiento argentino. En el caso de los republicanos y sobre todo en el caso de Trump, lo que está ahí es un candidato de ultraderecha que sin duda la posibilidad de un triunfo va a hacer agrandar a la ultraderecha argentina, es decir, a Milei, que ahora justamente a través de uno de sus voceros está reivindicando el macartismo como una buena medida. Ahora, de todas maneras, me da la impresión que el gobierno de Milei pone una expectativa en el triunfo de Trump, que aunque ganara Trump, seguramente no se va a cumplir, porque ellos quieren que le arregle toda la situación del fondo, y la verdad es que lo que tiene Trump y tiene Milei es que los dos son de ultraderecha y que tienen unos modos propios de estos nuevos liderazgos de ultraderecha. Pero lo que tienen de distinto es que Trump, desde un país imperial, es nacionalista, es decir, quiere recuperar los puestos de trabajo, quiere poner aranceles, quiere limitar las compras en el extranjero, mientras el nuestro, como él bien lo ha definido, es un topo que quiere destruir el Estado y por lo tanto es completamente antinacionalista, que es una originalidad dentro de esta extrema derecha que está resurgiendo
en un mundo que está en plena transformación tecnológica y científica. Jorge, ¿cuál ves, cuál es el sentido para vos lógico o cuál es la idea en esto de alinearse con Estados Unidos e Israel? ¿En qué trae algún beneficio realmente para la Argentina, para el pueblo? Digamos, ¿hay algo que nos convenga o simplemente incluye esta destrucción en cierta forma del Estado, favorece a eso? ¿Cuál es la lógica ahí? Y también en eso quiero meter la pregunta de cómo se maneja en relaciones internacionales el gobierno con Diana Mondino, ¿no? Sí, bueno, yo no creo que haya beneficio, creo que hay perjuicio, porque el resultado es que nos aislamos. Eso es ponerse a la sombra del grandote que no te lo pide. Es decir, por ejemplo, el otro día, ¿no? Lo de Mondino, la votación en relación al embargo a Cuba. Ni Estados Unidos pensaba que Argentina iba a votar a favor de ellos. Es decir, Estados Unidos descontaba que Argentina iba a votar en contra de ellos, como votó todo el mundo, salvo Israel. Pero el Reino Unido votó en contra del embargo y de Estados Unidos. Francia, Italia, España, todos los países votaron en contra de Estados Unidos. O sea, nosotros ahí hacemos una sobreactuación que no solo no nos trae ningún beneficio, sino que nos perjudica, porque nadie te había pedido tanto, por un lado, y segundo, repito, nos daña en las relaciones con muchos países cuyo apoyo nosotros necesitamos y nosotros no actuamos. Nosotros creemos que porque nos prendemos a las polleras de Estados Unidos o a los pantalones de Trump o de la pollera de Harry o a lo que sea, nos va a ir bien. No nos va a ir bien. No nos va a ir bien porque eso nos limita en nuestra capacidad de negociación y porque Estados Unidos nunca ha ofrecido nada significativo y ha impuesto sanciones muchas veces a la Argentina. Hay que recordar las sanciones que pusieron después de la guerra de Malvinas, hay que recordar las sanciones que pusieron cuando sube el gobierno de Perón y que nos aislaron del plan Marshall. Es decir, Estados Unidos no tiene una visión de la Argentina como un país de desarrollo y con desarrollo. No apuesta a eso, apuesta a que sea un simple exportador de productos primarios y ahora una fuente, desde el punto de vista de la economía extractiva, de recursos naturales que están muy requeridos, como lo dijo la generala Richardson, ¿no? El litio, el cobre, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Así que eso no va a suceder. Y en cuanto a lo de Mondino, bueno, muestra la ausencia, digamos, de una verdadera política exterior. Por verdadera política exterior, estoy pensando en una política exterior que contemple el conjunto del mundo tal como es y tal como va a ser, y que al mismo tiempo busque la defensa del interés nacional. Nosotros hemos lo que teníamos con Mondino además es una cosa particular. Una cosa es lo que llamaríamos, entre comillas, política exterior, las relaciones con los países, en Malvinas, etcétera, lo que hacen los acuerdos. En eso Argentina ha hecho cosas muy, muy disparatadas. Por ejemplo, ahora, entre el 18 y el 20, se realiza la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Uh-huh. Sí. Argentina es parte del G20. Y se supone que Milei debería ir. Él fue al G7 en Italia y tuvo un rol muy desteñido, no habló, no estuvo, evidentemente no se sentía cómodo. Ahora no se sabe, porque está Lula, con el cual no se habla, y es comunista, bueno, pero probablemente vaya. Ahora, por ejemplo, para el G20 hay una serie de reuniones y documentos. Hay un documento sobre temas económicos, sociales, climáticos, en fin, distintos temas. Y uno de los temas tiene que ver con la condición de la mujer, es decir, con los derechos de la mujer, con la cuestión de género. Y hay un documento que se viene trabajando entre las distintas áreas de los países del G20, porque llegás con documentos consensuados. Bueno, hay un documento que es el tema mujer, igualdad de la mujer, que tiene el apoyo de todos los países. Ya el texto está prolijo, consensuado, todo. Incluso, escuchen bien, incluso de Arabia Saudita, que como todos sabemos no es el país más amplio ni vanguardista en los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?
Bueno, el documento no se puede aprobar porque Argentina se opone. No me diga. Claro, como no se aprobó el documento de la OEA en Asunción, tampoco sobre eso, porque hablaba de igualdad de género y Argentina no acepta ahora que se hable de género. Es decir, quedamos como un mamarracho ante el resto del mundo, porque además Argentina tiene un país, tiene un cierto desarrollo científico, las mujeres están, y de repente estamos detrás de Arabia Saudita. Eso es una cosa que para el mundo resulta incomprensible y además es contrario a la política de Estados Unidos y de los países desarrollados capitalistas occidentales que el gobierno dice que apoya, Claro. pero no apoyamos la Carta del Futuro, el Pacto del Futuro, Claro. no aprobamos los objetivos de desarrollo sustentable, no aprobamos la lucha contra el cambio climático. Es decir, en las cosas que actúan ellos y que les interesa en común y que se logran acuerdos globales, son débiles, pero es lo que se puede lograr, nosotros estamos en contra. O sea, tampoco es verdad que actuamos como vanguardia de Estados Unidos, actuamos de una manera disparatada. Pero además de esas actuaciones, tenemos otra política, que yo no me atrevo a llamar la política exterior, que es lo que hace el presidente, que es otra cosa. El presidente lo que hace, por eso va al exterior y se reúne no con líderes, sino con empresarios, figuras del espectáculo. Quiere ir a Londres a ver a Mick Jagger, va a Praga y no se sabe quién lo condecora y no se ve con nadie, y va a Madrid y hace lo mismo con los de Vox, en fin, y va a Alemania y hace lo mismo en una entidad que nadie sabe ni que existe. Todo eso que hace el presidente Milei, de alguna manera forma parte de la política exterior, porque es el presidente, pero es claramente una política no solo no vinculado a los intereses nacionales de política exterior, sino más bien es una campaña personal de ubicación de su figura como un líder mesiánico, una especie de mesías semi-religioso, fíjense el juramento del ministro del canciller ayer, y al mismo tiempo el anunciador, el pregón de un nuevo mundo sin Estado. Él quiere ser el mesías de eso, el profeta de eso, y buena parte de su accionar está orientado hacia eso, que no tiene nada que ver con la política exterior argentina. Son cosas distintas, son objetivos distintos y que incluso tienen contradicciones. Pero me parece que esto es lo más importante para Milei. Milei se ve a sí mismo como ese profeta, como ese mesías, y actúa en consecuencia. ¿Qué ganancia hay para la Argentina? Creo que ninguna, porque nadie nos toma en serio. Si nos transformamos en un hazmerreír mundial. ¿Y en qué medida eso colabora a una política más liberal? No veo. ¿Qué espera el gobierno? El gobierno espera que gane Trump. ¿Para qué? Para reafirmarse ideológicamente acá y decir, ven, nosotros tenemos razón, está con nosotros. Y para ver si Trump le facilita algo para lograr una renegociación de la deuda con el fondo. Es decir, para tener más deuda, que es lo que sería una renegociación de la deuda con el fondo tal como la concibe el gobierno, que acaba de derogar una legislación argentina que dice que toda renegociación de deuda tiene que tener 2 de 3 categorías de mejoría frente a la anterior, o menos intereses, o más plazos, en fin, una serie de ventajas, que si no, no se puede renegociar, porque si no, vos estás permitiendo que pase lo que ya ha pasado, que es que renegociás para peor, o sea, te acortás los plazos, te suben los intereses, te ponen sobretasa. El gobierno confía en que si gana Trump le va a dar algo parecido a lo que hizo con Macri, que es darle mucho más de lo que se le podía dar, es decir, violar las normas del propio fondo para lograr un gran endeudamiento. Ahora, la verdad que un gran endeudamiento con el fondo no es una ventaja, es una desventaja. Por eso fue que Néstor Kirchner pagó $9.000 millones para salir del fondo. ¿Por qué?
Porque el fondo, básicamente lo que tiene es una política de préstamo y lo que quiere es, tiene la capacidad cuando te da el préstamo de condicionar tu política. Si puede instarte a tomar medidas, si no, no te da entregas de dinero, te exige plazos. Y esa política que impulsa el fondo no es que sea ortodoxa por razones ideológicas, es ortodoxa o es como es, porque lo que quiere el fondo es garantizar que lo primero que haga el país es devolverle la plata que le debe. Claro. Entonces, la posibilidad de desarrollo, de cómo está el pueblo, de la deuda social, todo eso son datos que no existen. Lo que ellos quieren saber es cómo le vas a pagar. Bueno, ahora hay que pagar como 800 millones, creo, ¿no? Eso es lo que quieren saber. Y garantizar que vos vas a poder pagarles a ellos, en primer lugar, y a los acreedores privados, internacionales, financieros, en segundo lugar. Eso es todo lo que quiere el fondo. O sea, por eso es que la política del fondo está reñida con los intereses argentinos. Y por eso es que el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, no entró al fondo. El fondo del 44, y Argentina entró solo en la Revolución Libertadora, en el 56. Y lo bien que hacía, porque la verdad es que estar fuera del fondo es una ventaja, porque tenés más libertad de acción y no menos libertad de acción. Jorge, muchísimas gracias, la verdad, por todo lo que nos has contado. Me parece que es una charla espectacular y da para muchísimo más. Te esperamos si en algún momento en tu agenda tenés para pasar por Córdoba. Bueno, sabés con mucho que estás gusto. más que invitado a decirme algo lindo porque sé que hay muchísimo para hablar y tenemos para darle un montón de tiempo. Pero bueno, desde acá te agradecemos muchísimo la comunicación y te esperamos por Córdoba cuando vos quieras. Cómo no, y un saludo a ustedes, muchas gracias, y un saludo a todos los cordobeses y cordobesas. Muchas gracias, Jorge. Fuerza. Toma vos, pasaba en decirme algo lindo las palabras de Jorge Tayana. ¿Qué tal, Bueno,